eso es importante notar de que esta H no es nada más que la presión del manómetro, ya, la presión manométrica. Y obviamente, si es que está abierto, vamos a decir que la presión del gas es la presión manométrica más la presión de la atmósfera. ¿Se ha entendido? Entonces, cuando se encuentra cerrado, la presión del gas es la misma presión de H. Cuando se encuentra abierto, la presión del gas es la presión de H más la presión atmosférica. En resumen, solo es eso. Entonces, a partir de esto, vamos a indicar de que la presión manométrica se va a basar entre la presión absoluta del gas menos la presión atmosférica. Miren aquí, podemos escribir como P con man para decir presión manométrica o simplemente una H, que es lo mismo, ¿ya? Ahora, para que sea resta o suma, esto también vamos a verlo enseguida en dos casos, cuándo va a ser positivo y cuándo negativo. Por otro lado, la presión absoluta no es nada más que la presión atmosférica más la presión, más la presión manométrica. Simplemente es esa suma. Pero como les dije, enseguida lo vamos a reconocer de mejor manera en los casos. Cuando tengamos un ejemplo donde nuestro manómetro simplemente es un tubo en U, es decir, que no tenga conexión a un tanque, como lo que les había mostrado hace un momento, simplemente vamos a indicar de que H, es decir, el mercurio que se encuentra aquí, está en un punto de equilibrio, cuando por ambos lados se encuentra abierto. ¿Ya? Esto rara vez lo vamos a ver, pero bueno, ahí vamos. Ahora sí, veamos el primer caso. En resumen, se los voy a explicar en la parte gráfica. Aquí tenemos el tanque y aquí tenemos la conexión en U. Como ustedes pueden ver, tenemos dentro de esta conexión en U un líquido más oscurito, ¿no ve? Ese liquidito es mercurio, les había dicho. Cuando este líquido mercurio tiene mayor proporción al lado del tubo, como lo pueden ver ustedes aquí, es decir, que en este punto sea más alto que al lado del tanque, vamos a considerar la, a la ecuación como positivo, bueno, como una suma. Aquí ya lo estoy marcando la ecuación, ¿ya? Entonces, la presión del gas va a ser la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. La presión atmosférica va a ser aquella que va a ingresar por el tubo abierto. Por eso les decía, va a depender de la región, de donde nos encontremos este valor. No se olviden, entonces cuando se encuentra mayor cantidad, mayor proporción al lado del tubo, nos vamos a referir a una suma, ¿ya? Entonces, lógicamente, si encontramos esta proporción en otro lado, es decir, al lado del tanque, como en este caso, miren, esta H ya no está al lado del tubo, ya está en proporción hacia el tanque. Entonces, cuando encontremos este caso, simplemente vamos a decir que es una resta. Así de simple, no hay donde perderse. Nuevamente, si esta H se encuentra en mayor cantidad al lado del tubo, es una suma. Pero si esta H se encuentra ya no al lado del tubo, sino al lado del tanque, es una resta. ¿Ya? No nos olvidemos de eso, por favor. Y también de que esta H es, este líquido oscurito es el mercurio. Hasta ahí vamos dos casos. Entonces, en el tercer caso, ¿qué es lo que vamos a explicar? Como les decía una y otra vez, este liquidito que se trabaja es el mercurio. Es como en el termómetro. Tenemos ahí un líquido que no va a cambiar, pero puede que en algún momento nos den un valor que no esté calculado con el mercurio. Puede ser alcohol, puede ser gasolina, aceite. Entonces nosotros cuando trabajemos en manómetros sí o sí tenemos que transformarlo a mercurio. Y para eso tenemos esta ecuación que está aquí, de azulito. Simplemente la presión o la altura de H va a ser igual a la multiplicación de cualquier altura, X con su densidad X. Esto puede ser alcohol, gasolina, aceite, queroseno, lo que les había dicho, ¿no? ¿Verdad? Y lo vamos a dividir entre la densidad del mercurio. Nada más con esto vamos a hacer ese factor de conversiones para
que manejemos los líquidos siempre en mercurio, no en otras sustancias. ¿Se ha entendido, chicos, hasta este punto? Antes de que empiece a resolver los ejercicios. Profe, una ¿Sí? pregunta. Aquí dijo que cuando esté arriba esta partecita se va a volver positivo y cuando esté abajo este se va a volver negativo Ajá, y pueden estar nivelados sí, ambos. sí. Y justamente ese caso en el que puedan estar nivelados va a ser este, Dylan. Solo en este caso pueden nivelarse cuando estén abiertos ambos, es decir, cuando no exista un tanque o prácticamente cuando el tubo esté cerrado. Puede darse también este caso, pero mira, si resulta que el sistema está cerrado, no interviene entonces la presión atmosférica. Inmediatamente dices tú de que si hay un punto de equilibrio como el que mencionas, inmediatamente dices la presión de este gas es la misma presión del líquido mercurio o la de H, nada más. ¿Cuándo se dé ese caso? ¿Está clarísimo, Dylan? ¿O hay más dudas? Me preguntas, por favor, si hay dudas. No, profe, está claro. Muy bien. Entonces empecemos a resolver algunos ejercicios. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos un ejercicio que dice, al medir la presión de un gas, se observó que tenía una presión superior. Esta palabrita, chicos, nos va a ayudar a nosotros a graficar. Cuando leamos esta palabrita superior, elevado, ¿qué más podría ser? Con mayor intensidad, algo así. Significa de que el líquido está favoreciendo al tubo y no al tanque. Entonces, cuando querramos graficar con esta H en el otro lado, tendría que decir lo contrario, ¿no? Tendría que decir inferior, reduciendo, etc. Ya esta palabrita nos va a ayudar a graficarlo favoreciendo al lado del tubo. A la presión atmosférica del litoral boliviano. Bueno, hace un momento les decía de que para la presión atmosférica es importante conocer el lugar. En este caso, no, simplemente nos habla de Bolivia, pero no nos dice qué sector específicamente de Bolivia. Puede decir Argentina, puede decir Brasil, también cualquier país, o simplemente decir en alguna parte del mundo. Cuando nos da una referencia como esa, donde no nos especifica el lugar, inmediatamente nosotros vamos a decir nuestra presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Como una constante vamos a manejar. ¿De acuerdo? También, ¿qué más? La medida se realizó con un manómetro en U. Ahí está nuestro manómetro en forma de U. Que contenía, ¿qué dice? Que contenía mercurio. Lo estoy rayando porque en un momento vamos a ver un ejercicio donde no va a decir mercurio. Entonces son cosas que a la primera tenemos que identificar. Y marcaba cuánto, 20 centímetros de mercurio. Aquí está, ya he escrito yo esta H. Lo de negrito entonces son nuestros datos y también nuestra incógnita, ¿no? ¿Cuál es la presión del gas? Esta. ¿Cuál es? Nos dice. Ahora, hasta este punto simplemente hemos sacado datos. Esto hemos sacado de la teoría, no nos da como un dato específico. Aquí ahora hay un detalle. Nosotros conocíamos milímetros de mercurio, no centímetros de mercurio. Así que simplemente vamos a realizar un factor de conversión y miren cómo lo vamos a hacer, no es difícil. Como queremos transformar centímetros a milímetros, vamos a recordar que un centímetro no es nada más que 10 milímetros, ¿no? Pero si yo aquí digo mercurio, entonces aquí puedo colocar mercurio y aquí también mercurio. Y de ese modo quitamos centímetros de mercurio con centímetros de mercurio. ¿Y esto a qué es igual? 20 por 10, 200. ¿200 qué? Milímetros de mercurio. Entonces, 200 milímetros de mercurio. Con esto ya tenemos un dato.
Así vamos a realizar nuestros factores de conversión, ya chicos, cuando no nos dé centímetros, perdón, milímetros, cuando nos dé metros, pulgadas, pies, todo nos pueden dar. Pero debemos transformar a milímetros de mercurio. ¿Ya? Ahora, para continuar, recordemos, si la H o la presión manométrica favorece al tubo y no al tanque, habíamos dicho que se va a tratar de una suma, ¿verdad? Entonces la presión del gas simplemente va a ser la suma de H. ¿Cuánto es H? Ya no es 20, es 200, ¿no? 200 milímetros de mercurio. Más la presión atmosférica. ¿Dónde está? Aquí está. ¿Cuánto es? 760 milímetros de mercurio. Listo. Por eso es importante manejar las mismas unidades. Porque miren, aquí hubiéramos mantenido centímetro de mercurio con milímetro de mercurio. No se iba a poder realizar la suma. Entonces, ¿ahora cuánto tenemos? Tenemos 200 más 760, 960 milímetros de mercurio. Y ya está. Eso era todo. ¿Alguna pregunta sobre este caso? ¿Le han sacado una capturita, chicos? Bien, voy a aprovechar, entonces voy a pasar al siguiente caso. Está sencillito. Tenemos aquí otro caso. Al medir la presión de un gas, se observó que tenía una presión, ¿qué dice aquí en la palabrita que hace rato les decía? Inferior. Entonces, si nos hace una palabra como esta, habíamos dicho de que H, o la presión manométrica, favorece ¿a quién? Al tanque y no hacia el tubo. Ah, pero aquí también nos dice a la presión atmosférica de la ciudad de dónde. Miren, aquí ya nos dice algo importante, ya nos dice La Paz. Pese que en La Paz también hay lugares que están con una temperatura más fría y otras con una temperatura caliente, entonces, indistintamente de ello, cuando nosotros leamos esta palabra, La Paz o algún lugar específico, nuestra presión atmosférica llega a tener un valor como constante, ya no es de 760. En el caso de La Paz, por ejemplo, ya es de 495 milímetros de mercurio. Ya, eso no se van a olvidar, por favor. Alguna vez creo que les había pedido que investiguen cuánto es la presión en ciertos sectores de la región. No me acuerdo si era el curso de ustedes o era otro curso hace tiempo, les pedí, pero bueno, y si no, entonces ahora lo pueden hacer, pueden averiguar presiones de los países más importantes o en Bolivia, de cada departamento, para tenerlo en tablita y lo pueden hacer, ¿ya? Bien, se tiene en forma de U y contiene, ¿qué dice aquí? Mercurio. Mercurio. ¿Que marca cuánto? 20 centímetros. Miren aquí ya nos está indicando 20 que está separado, también mercurio que está aparte, no nos dice, no nos da un dato visual, pero sí está implícito. Entonces se representa de esta manera nada más, que marca 20 centímetros, pero ¿de qué? De mercurio. Y la incógnita es el gas. Entonces, lo que habíamos mencionado al inicio, esto para nosotros no es nada más que, lo reemplazaremos nomás aquí. Ya saben, el factor de conversiones de centímetros a milímetros, vamos a tener 200 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Qué más? Ah, ya habíamos dicho que cuando esta H se encuentra favoreciendo al tanque, nos estamos refiriendo a una resta. Entonces vamos a reemplazar. Presión atmosférica, 495 milímetros de mercurio. H, o presión manométrica, 200 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente restar. ¿Cuánto nos da? 495 menos 200, 295 milímetros de mercurio. Eso es todo. ¿Tiene alguien alguna pregunta sobre este caso?
Bueno, entonces, hasta este punto simplemente hemos logrado manejar los sentidos de H en cuanto al tanque o al tubo, ¿verdad? No ha sido nada más complicado y lo demás ha sido simplemente recordar cosas teóricas. Ahora vamos a resolver otro ejercicio, ¿ya? Un ejercicio donde ya no estamos hablando de un gas mercurio, perdón, de un líquido mercurio. Y eso ahora les voy a explicar cómo lo vamos a resolver. Dice así. Al medir la presión de un gas, se observó que tenía una presión inferior. Con esto de la presión inferior, nosotros ya estamos suponiendo que H va a estar al lado de donde del tanque, nada más. La presión atmosférica de La Paz, esto igual ustedes ya saben, ¿cuánto era? Hemos dicho 495, por eso ya lo había anotado. La medida se realizó en un tubo en U, es esta, que contenía, aquí ¿qué dice? Acetona, ya no dice mercurio, acetona, y que marcaba 20 centímetros. Entonces yo me anoto aquí 20 centímetros de acetona, pero marcando ya sé que tengo que hablar en milímetros, entonces simplemente voy a convertirlo y al convertirlo voy a decir 20 centímetros de acetona es lo mismo a 200 milímetros de acetona. Pero sigo en la palabra acetona. Eso tengo que cambiar. La pregunta dice, ¿cuál es la presión del gas? Ya, eso vamos a calcularlo, pero ahí termina el ejercicio en cuanto a su consigna. Alguna ocasión les decía de que la densidad siempre va a ir acompañando al estado gaseoso. Nuestros ejercicios no todo el tiempo nos van a dar datos. Existen valores que nosotros debemos memorizar. Sí o sí memorizar o ya anotarnos en una tablita o algo. De ya en este tema, la de mercurio, sí o sí se la tienen que saber. Y me refiero aquí a la densidad. Por ejemplo, la densidad del mercurio es 13.6 gramos por centímetro cúbico. Hasta aquí este valor es tan importante que no les van a dar como dato, pero ustedes lo tienen que conocer. Y en cuanto a la otra densidad, es importante conocer la de la acetona. Si en algún momento les da una sustancia y ustedes no conocen la densidad de la sustancia, agarren el internet y busquen cuáles, no va a variar. Busquen y simplemente anótenlo como dato, ¿ya? Pero aquí se los he anotado ya la de la acetona, que es de 0.80 gramos por centímetro cúbico. Estos dos datos, que son las densidades que no nos ha dado para nada el ejercicio, repito, son valores que nosotros debemos conocer y debemos aprender a identificar. ¿Para qué nos sirve? Justamente para esta ecuación. Al último de los casos les mostraba, ¿no ve? Cuando vamos a transformar, les decía, aquí decía H de X por la densidad de X, decía. Pero como en nuestro caso estamos hablando de la acetona, esa H lo vamos a cambiar por acetona, nada más. Entonces, al tener ya esta ecuación, lo único que hacemos es reemplazar. La presión manométrica en acetona, ¿dónde está? Aquí está, ¿no ve? ¿Cuánto era? 200 milímetros de acetona por la densidad de la acetona, ¿cuánto es? 0.80 gramos por centímetro cúbico va a ser aquí. La densidad del mercurio, ¿cuánto es? 13.6 gramos por centímetro cúbico. Ahora, gramos por centímetro cúbico con gramos por centímetro cúbico se van a simplificar, ¿no? Por eso ya no la anoto. ¿Cuánto será este valor? ¿Cuánto será? 200, a ver, 200, 11,77, no, 76 sale. 11,76, ¿te salió? A ver, vamos a ver. 11, sí, 11,76, ¿no? Porque miren, el 7 al 4 no va a redondear. Está bien, 11,76. ¿Pero qué unidades? Milímetros. Eso es lo que nos quedó, ¿no? Pero miren, si estamos hablando de la H del mercurio, entonces directamente decimos es de mercurio. Aquí ya hemos convertido nuestra unidad de acetona en unidad de mercurio.
No es correcto decir unidad de acetona y unidad de mercurio, pero es el único modo que encuentro para que ustedes me entiendan que este valor lo hemos comparado con un valor de mercurio. Así que cuando se compara, ya se obtiene este dato. Hasta ahí es lo único nuevo que estamos añadiendo. Lo otro ya sabíamos realizar. ¿Y a qué me refiero con lo otro? Me refiero ya a determinar la presión del gas. Hasta aquí simplemente hemos hecho factores de conversión. Pero para la del gas, ¿qué decíamos? Si H favorece al gas, estamos hablando de una resta, pero si H favorece al tubo, estamos hablando de una suma. Como ahora está favoreciendo al tanque, entonces es una resta. La presión de la atmósfera, entonces, ¿cuánto era? 495 milímetros de mercurio. Menos H, ¿cuánto es? 11.76, 11.76 milímetros de mercurio. Nada más. Ahora esto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es esa resta? 483,24. Milímetros de mercurio. Eso no nos vamos a olvidar jamás, ¿ya? Listo, chicos. Aquí estaríamos ya concluyendo entonces con este tema. Eh, lo más relevante estoy sacando porque también el tiempo ya nos va a faltar. Necesitamos abarcar otro bloque de contenidos. Y bueno, se han dado cuenta de que todo se va enlazando, temperaturas, densidades, volúmenes. Poco a poco hemos ido tomando en cuenta lo más relevante. ¿Hay más leyes del estado gaseoso? Claro que hay. Pero eso con tiempo, en algún momento en su carrera lo van a profundizar. Me hubiera encantado hacer más, pero el tiempo no nos favorece. Lo que sí les voy a compartir en algún momento algún texto que solo hable de estados gaseosos y quien quiera lo profundiza, ¿ya? Pero bueno, volviendo a esta parte de los manómetros, ¿tiene alguien alguna duda más? Es interesante, ¿no? Simplemente es concentrarnos y ver cuál es el dato, cuál es el valor que van a encontrar, cómo vamos a detallar. A ver, les voy a compartir ahora una tablita de algunas densidades comunes, como en el caso de ahora que les decía, cuando no se conoce la densidad de alguna sustancia, agarren el internet, les decía, ¿no ve? Pero en el internet todo puede cambiar, es fácil agarrar y cambiar los datos que se encuentran. Y no siempre podemos confiarnos en eso. Puede existir incluso errores. Así que acabo de compartirles en el WhatsApp una tablita con algunas sustancias conocidas, ¿ya? También les estoy compartiendo ahora el ejercicio que vamos a resolver para el Classroom. Persona, ¿Sí? Dime, Dylan. vi también manómetros con ángulos. Ah, sí, sí, ¿Cómo sí, sería, sí. profe? Cuando se trabaja con los ángulos, simplemente vamos a aplicar trigonometría. A ver, más o menos voy a dibujar uno aquí, ¿ya? Dylan se refiere a eso. Cuando hay un gas, ya no está en U, sino que puede ir así y así, por ejemplo. ¿No, Dylan? Como si fuera un bien. Sí, profe. Sí. Puede haber incluso este tipo de casos, miren, donde vaya así. Puede haber esos casos. En los gases siempre va a existir este tipo de casos porque estos aparatitos son conexiones. Pero para hacer algo más concreto, cuando se dé este tipo de casos, vamos a aplicar trigonometría. Ustedes van a dibujarse siempre una barra, van a calcular el ángulo y van a procurar de que esta inclinación se vuelva una línea recta. Y ustedes saben de que para convertir este tipo no convertir, sino encontrar una relación entre trigonometría, es fácilmente aplicar las funciones trigonométricas, ¿no ven? El cateto opuesto, el cateto adyacente. Entonces simplemente ustedes se van a basar en eso para lograr encontrar la relación entre una hipotenusa, por ejemplo, con el cateto adyacente, o perdón, con el cateto opuesto, o con el cateto adyacente.
Simplemente en esas funciones se van a basar. Al encontrarlo, lo aplican aquí, lo reemplazan nada más. Lo mismo aquí. Si sacan este dato, sacan igual con líneas, líneas imaginarias, líneas base, si quieren decirlo así, lo sacan y lo encuentran. ¿Ya? Voy a procurar, chicos, hacerles un compilado de ejercicios resueltos para que también ustedes puedan profundizarlo más. De todos modos, voy a compartirles un material, sí o sí, Dylan, sobre estos casos, pero va con funciones trigonométricas, ¿ya?